El mayor día de tu vida y la mía es cuando tomamos responsabilidades totales de nuestras actividades. Ese es el día en que realmente crecemos. John Maxwell. Saludos cordiales, estimado profesor y compañeros presentes. Nuestro grupo, integrado por Naime Lou, Alejandro Moreno, Sebastián Vázquez y mi persona, Paola Guaña, les vamos a hablar sobre el concepto de responsabilidad. El término responsabilidad tiene varios sentidos, tanto en el lenguaje corriente como en el de los juristas. Para definir los diferentes sentidos de responsabilidad, Hart ha ilustrado el punto con un relato imaginario, en el que la palabra responsabilidad aparece usada con diferentes significados, donde en resumidas cuentas menciona el caso de un capitán de un barco, quien por sus grandes irresponsabilidades pierde tanto vidas como bienes en su viaje. La responsabilidad como obligaciones o funciones derivadas a un cierto cargo, relación o papel. Hace alusión que el término responsabilidad se usa en el mismo sentido cuando se dicen cosas como el padre es responsable por sus hijos, el contador es responsable de determinar el monto de los réditos, el ministro tiene la responsabilidad de dirigir la política exterior o un presidente debe ser responsable de cuidar su país. Pero no es el caso que para toda obligación derivada de un papel o cargo se hable de responsabilidad. No se dice habitualmente, el portero tiene responsabilidad de trabajar a partir de las 7. En cambio, si se dice, por ejemplo, el portero es responsable de cuidar el ingreso al edificio. Parece que el término se usa en este sentido cuando la obligación no se cumple mecánicamente, sino que permite un cierto juego de alternativas para manejar según sea la habilidad o diligencia de quien cumple la función. La responsabilidad en el sentido de factor causal. Como se refiere también a cosas, es posible pensar que este sentido de responsabilidad no contiene ningún reproche moral, designando únicamente el hecho de que algo sea condicional causal de un resultado. Sin embargo, el hecho de que casi siempre se emplee el término responsabilidad con este significado cuando se produce un evento disvalioso, hace pensar que hay un resabio de reproche inconsciente en su uso. A continuación, mi compañero. Continuando con los puntos que dijo mi compañera, voy a hablar acerca del tercer punto, el cual es la responsabilidad como capacidad y estado mental. Cuando en el relato de Hart se dice que los médicos encontraron al capitán responsable de sus actos, se utiliza el término responsabilidad para hacer referencia al hecho de que se trataba de un individuo mentalmente capaz o, como dicen los penalistas, imputable, haciendo referencia a que él tuvo plenamente la culpa acerca de las decisiones que tomó y las responsabilidades que tiene que tomar. Como cuarto punto voy a hablar acerca de lo responsable como punible o moralmente reprochable. En el párrafo de Hart se dice que, en un proceso, el capitán fue hallado responsable por la pérdida de vidas y que además es moralmente responsable. Se debe de hablar también acerca de los conceptos básicos del derecho. Se debe de comenzar diciendo que quizás este sea el sentido más comprensivo, pues, en buena parte de los usos supone que se han verificado las condiciones que designan los restantes. Así cuando decimos que el juez declaró responsable a fulano, o sea, que dispuso que sea sancionado, pero suponiendo que verificó, entre otras cosas, que su acto fue la causa del hecho que se investiga y que tenía capacidad para dirigir sus acciones. Las clases de responsabilidad. Entre las clases de responsabilidad se encuentra la responsabilidad directa, la responsabilidad indirecta o vicaria, la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva. La responsabilidad directa. Un ejemplo podría ser que un individuo es responsable en forma directa cuando es pasible de una sanción, como consecuencia de un acto ejecutado por él mismo, es decir, que el sujeto cometió el acto antijurídico y el que es objeto de sanción coincide penal convenio de la mayoría de los países civilizados, solo se admite la responsabilidad directa. A continuación, mi compañero. Como ejemplo de la responsabilidad directa, podemos citar el artículo 197 del Código Integral Penal,
que trata acerca del hurto de bienes de uso policial o militar. Nos dice, la o el servidor policial o militar que hurte material bélico como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar será sancionado con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. Aquí el sujeto vienen a ser los servidores policiales o militares. La sanción es la pena privativa de la libertad de 3 a 5 años y el acto antijurídico es el hurto del material bélico como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial. También encontramos la responsabilidad indirecta. Esta se da cuando un individuo puede estar sujeto a sanción por la conducta de un tercero. Esta responsabilidad estuvo bastante presente en el derecho primitivo y en la actualidad solo se da en determinadas ocasiones. Como por ejemplo, en el Código de la Niñez, en el artículo 66, nos habla sobre la responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Nos dice, los niños y niñas están exentos de responsabilidad jurídica. Por sus hechos y actos dañosos responderán civilmente sus progenitores o guardadores en los casos y formas previstos en el Código Civil. Es decir, que los progenitores se abstendrán a las consecuencias de los actos hechos por los hijos. También nos encontramos con la responsabilidad colectiva. Esta se encuentra dentro de la responsabilidad indirecta y se da cuando los miembros de una sociedad o institución responden por actos que cometieron sus directivos. A continuación, mi compañero. Continuando con el tema anterior, Kelsen también clasifica la responsabilidad en subjetiva o por culpa y objetiva o por resultado. Responsabilidad subjetiva. La sanción es aplicable cuando el sujeto prevé el resultado de su conducta antijurídica. Esto quiere decir que el acto siempre corresponde a un hecho ilícito y que el agente actúa con negligencia o bien con culpabilidad y antes de que se produzca el daño ya tenía el conocimiento del carácter ilícito de sus actos. En todo caso, siempre se debe responder al daño inmediatamente del grado de negligencia. La responsabilidad subjetiva, según Kelsen, se distingue en los siguientes grados. Primero, exige una intención maliciosa o tiene la intención de causar daño. Por ejemplo, esta puede ser por delitos de odio, cuya finalidad no es beneficiarse, sino causar daño físico o psicológico a la otra persona. La segunda es, basta para imputar responsabilidad el que el sujeto tenga la intención de cometer el acto antijurídico. Un ejemplo puede ser el secuestro. La tercera es que se prevé como probable el resultado, aunque este resultado sea indeseable. Un ejemplo puede ser la prostitución de menores, en la que la persona que están a cargo prevén el daño que les puede suceder a los niños, pero no lo desean. Los penalistas consideran como responsabilidad subjetiva la negligencia, no proviéndole, aunque la podían prever. Sin embargo, Kelsen sostiene que es objetiva, al no haber vinculación psicológica entre el individuo y su acto. Responsabilidad objetiva. Se da cuando el individuo es susceptible a ser sancionado independientemente de que haya querido o previsto el acto antijurídico. Hay que tener en cuenta lo que señala Kelsen, que todos casos de responsabilidad indirecta también son casos de responsabilidad objetiva. Para tener una mejor idea, les presentaré los siguientes ejemplos. Cuando a los padres se les hace responsable por los daños causados por sus hijos o el propietario de un vehículo de los causados por su conductor. Vinculación con el derecho ecuatoriano. Tenemos a suma importancia el destacar el fundamento jurídico esencial de todo Estado, que encierra en nuestro tema específico. En virtud de esto tomamos el siguiente artículo. Artículo 11.9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizando la Constitución. El Estado, sus delegados, concesionados y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones de los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la presentación de servicios públicos, o por acciones u omisiones de sus funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será responsable por la detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violando del derecho a la tutela,
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido la pena como resultado de tal sentencia y declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos administrativos o judiciales. Se repetirá en contra de ellos. Al vincular la negligencia con el derecho objetivo, según Kelsen, podemos poner el siguiente ejemplo. Artículo 378 del Código Orgánico Integral Penal. Muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra. La persona contratista o ejecutor de obra, por infringir un deber objetivo de cuidado en la ejecución de obras en la vía pública de construcción, ocasione un accidente de tránsito en el que resulten muertas una o varias personas, será sancionado con una pena privativa de 3 a 5 años. La persona contratista o ejecutora de la obra y entidad que contrató la realización de la obra será solidariamente responsable por los daños civiles ocasionados. Gracias, espero que hayan aprendido algo de nuestro video.